Assalamu alaikum, gracias a Allah que tenemos oportunidad de continuar nuestro estudio. Vamos a hacer una súplica para comenzar. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim, wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otra vez. Vamos a estudiar la siguiente aya, que es la 122. Si hay preguntas sobre cualquier cosa de la palabra, de palabra por palabra, ¿ok? O de lo que yo explico, ¿no? De los versículos, por favor escríbanla en los comentarios, me pueden mencionar sin ningún problema. Y vamos a leer entonces, aquí continuamos, dice, Ya Bani Israila, Israila skuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum alal alamin. En español, ¿no? Oh pueblo de Israel, o bueno, Ya Bani significa oh hijos, pero también la traducción de Isa García dice oh pueblo de Israel. Está bien. Este porque todo, o sea, todas las tribus, ¿no? Que vienen de Jacobo, todo ese es un pueblo, ¿no? Una comunidad. Entonces, dice, oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con que los favorecí y que los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ¿sí? Que les ha dado muchos favores a los hijos de Israel. ¿Sí? Aquí de nuevo Allah subhanahu wa ta'ala los llama con un título honorable, ¿sí? Oh, hijos de Israel, ¿no? Y de manera muy dulce les recuerda que han sido dados innumerables favores, ¿no? No solamente cruzar el mar y ser salvados del faraón, sino también ya después el maná y salwa y las nubes y todos los milagros que vieron, el perdón que les dio Alá de cuando tomaron el becerro y aún así, a pesar de cometer shirk, los perdonó y, o sea, em, también cuando sucedió que pidieron ver a Allah directamente, murieron, pero después los resucitó. Sí, la Torá fue revelada entre ellos, sí, recibieron esta escritura y también fueron guiados por uno de los mejores profetas de todos los tiempos, el profeta Musa, alayhi salam, y también incluso vinieron varios profetas en su linaje, ¿no? Después de Musa. Entonces aquí Allah les está preguntando, recordando, perdón, sí, que los favoreció con todos estos favores, ¿no? Em, y también, bueno, eh, podemos reflexionar sobre Allah les dio tantos favores, ¿no? Y envió tantos profetas en su linaje, los tenía muy favorecidos, esa es la palabra, ¿ok? Y por lo mismo deberían de haber mostrado gratitud y creer, ¿sí? Y por lo mismo que ya tenían escrituras que especificaban que llegaría un profeta, entonces ellos debieron de mostrar no solo gratitud, sino también aceptar al profeta, ¿sí? O sea, mostrar gratitud por los favores recibidos, mostrar gratitud que Allah subhanahu wa ta'ala ya al fin había enviado a ese profeta que sabían que iba a llegar y aceptarlo, ¿no? Pero no lo hicieron y podemos cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué sentirse mal? ¿Por qué quejarse? ¿Por qué no aceptar el único favor que no se le otorgó en su linaje, ¿sí? ¿Por qué no aceptar a un profeta que fue escogido por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Eh, en su grupo, sino dentro de los árabes, ¿no? Entonces, eh, el sentirse pues no sé, incluso hasta ofendidos o con envidia, con ingratitud, ¿saben? Porque Allah subhanahu wa ta'ala escogió a alguien que no era de los suyos, por así decirlo. ¿Por qué?
¿Por qué sentirse de esta forma cuando en comparación, o sea, este único favor, sí, esta decisión, o sea, en comparación con todos los demás favores antes dados, sí, pues básicamente no es, no que no sea nada, pero es, o sea, no hay comparación, ¿no? O sea, con el profeta Musa, con todos los milagros que tuvieron, vivieron muchos, muchos favores. Y ahora que Allah subhanahu wa ta'ala escogió al profeta Muhammad, sí, entonces ellos simplemente rechazan y son ingratos y no recuerdan, sí, y no se apegan a sus escrituras y niegan, ¿no? Y entonces aquí Allah les recuerda una vez más que Allah los favoreció, ¿no? Y que incluso los distinguió, ¿sí? Los favoreció sobre los demás pueblos, ¿ok? En el siguiente versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Wataku yauman, Wataku es y teman, ¿ok? Yauman, un día. La tajzi nafsun an nafsin shay'an, wa la yuqbalu minha an atlun, wa la تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Teman el día que ningún alma pueda beneficiar, que que ningún alma pueda beneficiar a otra alma, no se acepte compensación ni intercesión alguna y no sean auxiliados. En esta aleya, Allah menciona que por el contrario, ¿sí? Eh, en lugar de sentirse, sí, con esta actitud, ¿no? De que yo merezco todo, de que el profeta debió de haber sido enviado con ellos, ¿no? Ellos deberían de recordar, para empezar, tantos favores que tuvieron y también temer, ¿sí? Que deberían reconocer, aceptar, ser humildes y temer el día en que nadie podrá salvar a nadie más. Es un día que ellos saben que va a llegar porque también lo tienen en sus escrituras. Ese día todos sentiremos angustia por ver el resultado de nuestras obras. Debemos cambiar siempre, si es que hay algo que debemos de modificar, ¿verdad? Para que nuestro enfoque de todo nuestro amor y toda nuestra atención sea para con Dios, porque Él es el único que puede beneficiar y es el único que nos ama, ¿sí? Incondicionalmente. Eh, Todos los demás, o sea, las criaturas aman con condiciones, ¿sí? Y dependen de lo que Dios disponga y permita en sus corazones. Entonces, realmente el amor, el origen de todo amor, sí, es Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay que recordar que todo, no solo el amor, sino todo, la provisión, nuestra vida, nuestra muerte, las enfermedades, nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras bendiciones, todo, todo, todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay que recordar que este día llegará y que ese día no es opcional y que ese día no podrá ninguna alma ayudar a otra, ¿sí? Se aceptará, ¿sí? Una compensación o alguna intercesión y no habrá ayuda más que tus obras. Eso será lo que será mostrado en ese día y por lo cual tú serás juzgado. Después en el versículo número 124 dice, eh, ya nada más voy a leer ahora los siguientes versículos en español, sí, porque no hay mucho tiempo ya. Entonces dice, y reflexiona, oh Muhammad, sobre cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes y las cumplió. Dijo Dios, haré de ti un guía para la gente, un líder, ¿ok? Preguntó a Abraham, ¿y de mis descendientes? Dijo Dios, mi pacto, ¿sí? No incluye a los injustos. Entonces, aquí en esta aya, Allah subhanahu wa ta'ala menciona un ejemplo eh, maravilloso, ¿sí? De un siervo que fue obediente y estuvo sometido a él. eh, Se refiere a Abraham, ¿sí? Cuando Abraham fue puesto a prueba, ¿sí? Con varias órdenes, cuando se le pedía hacer las órdenes, las completaba todas. No decía, bueno, voy a hacer unas sí, otras no. No, él completaba todas. Y esto
es un ejemplo muy grande del sometimiento de Abraham, ¿sí? Porque normalmente, ¿no? Cuando alguien acepta la religión o cuando alguien, pues, quiere complacer a Allah o dice, ¿no? Que quiere ya hacer las cosas por Dios, hay cosas que, y no voy a decir que todos somos perfectos, pero hay cosas que eh, simplemente pues son más fáciles que otras, ¿no? Entonces, hay gente que dice, bueno, pues yo sí puedo, no sé, ayunar, pero, uff, despertarme temprano para rezar el Fajr, creo que eso no lo voy a hacer. Entonces, escogen unas actividades y otras, ¿no? Bueno, que Allah nos facilite ser de los que pueden completar y cumplir todo lo que hay que hacer, ¿no? Y en el caso de Ibrahim, de Abraham, sí, él no escogía, sí, de la religión lo que le parecía más fácil y ya, él cumplía con todas sus órdenes y por eso Alá lo escogió para ser el líder de la gente y lo es hoy en día, es líder de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Es un ejemplo dentro de estas tres religiones. Para las tres religiones, Abraham es la cabeza, el líder, ¿sí? Y Alá honró a Abraham, ¿sí? Por haber seguido todas sus instrucciones. Y bueno, aquí también en este versículo se menciona, ¿no? Cómo es que al decirle esto, Alá, hacerle saber de que él iba a ser un ejemplo que había sido escogido por él para ser un profeta y para ser un ejemplo. eh, Él se preocupó por sus hijos y preguntó si sus hijos también serían igual líderes como él. Alá, o bueno, en este caso profetas, pues, Alá le respondió que si eran buenos y seguían el camino correcto, así sería, ¿sí? O sea, se sobreentiende, ¿no? Porque la respuesta fue, mi pacto no incluye a los injustos. Entonces quiere decir que los que sí eran justos, los que sí eh, se portaban bien, vaya, los que sí cumplían, obedecían, entonces ellos sí iban a compartir, digamos, este favor o esta decisión, ¿sí? De Allah. Y también esto nos puede eh, ayudar a entender, ¿sí? Que si un padre es piadoso, ¿sí? Los hijos no pueden dar por sentado que pues ya ellos también van a compartir de sus obras, ¿no? O sea, y que incluso van a obtener el paraíso, ¿no? O sea, cada quien debe de trabajar en sus obras. Y bueno, a pesar de esta respuesta, o sea, Dios no incluyó, no escogió, ¿sí? A gente injusta para ser profetas, ¿verdad? Entonces, eh, pues sabemos que de Ibrahim, ¿sí? Vinieron, o sea, que muchos profetas vinieron del linaje de Abraham, ¿sí? Entonces, pues no incluyó a los injustos, ¿sí? Pero incluyó a varios de sus descendientes, ¿no? Em, ok. Y sobre las pruebas que Allah Subhanahu wa Ta'ala hizo a Abraham, tenemos que estas fueron las pruebas para Abraham, la pasan con él. Allah lo probó con Tahara, la pureza, ablución, ¿sí? 5 en la cabeza y 5 en el cuerpo. En cuanto a la cabeza, recortarse el bigote, enjuagar la boca, inhalar agua y desecharla, ¿sí? Sacarla pues por la nariz, obviamente. Usar siwak y partir el cabello, ¿no? O bueno, en este caso sería como cortar más bien el cabello. Hay una hermana que me ayuda a traducir las diapositivas y yo me imagino que la versión en árabe decía algo, y es más, vamos a confirmarlo ahorita. Este es el versículo que 124. A ver, si vamos al Juz 1 y vamos a la lección que ahorita tenemos nosotros, que es la 17. No, es la 18, perdón. Lo que pasa es que para nosotros es la 17 porque eh, la lección uno fue una introducción, ¿sí? Del curso. Todo eso, pues realmente no lo... La orientación, aquí está, miren, el video, un video así como explicando cómo íbamos a hacer las clases, las sesiones. Nosotros tenemos como algo parecido a esto. De hecho, cuando yo empecé a explicarles el CHUS número 1, lo hice cuando yo ya
había estudiado, o estaba más bien estudiando el Jus 4. Ahora, alhamdulillah, ya voy en el 15, entonces, y la verdad es que pues por lo mismo que he estado estudiando y trabajo y todo, no había podido subir videos, pero alhamdulillah que ya espero, inshallah, que Dios me facilite tener firmeza en esto y el tiempo y la salud y todo, los medios, los recursos para continuar para ya, aunque sea terminar el JUICE 1 y después continuar con todos estos, ¿no? Y a mí todavía me faltan, pues, terminar el 15 y luego todavía otros 15 más, ¿no? Duplicar los esfuerzos. No sé exactamente en qué fecha empecé, pero bueno, vamos a ver. Y aquí no tienen fechas, lo malo que no. Entonces, bueno, vamos en la lección 17 que aquí en mi página o sea, en la sesión la lección que yo tengo aquí en la plataforma dice 118, perdón, 18, pero no. Entonces, a ver, siento que les mencioné 124. Sí, entonces vean, aquí la hermana me ayuda a traducir esto y esto es más o menos como, pues está en inglés, ¿no? Lo que explica la profesora. Y aquí dice parting the hair. Parting. Pues sería como partir, pero no, no estoy muy segura que sea partir, así que vamos a buscar en el diccionario. Según yo, part es parte, obviamente, pero si se refiere a un verbo, yo creo que es cortar más que partir. A ver, no pues, diccionario, dividir, separar. ¿Pero cómo vamos a separar el cabello? No sé, separar. mm, hmm. Estoy pensando, ¿por qué habrá usado la profesora esta palabra ahora que lo pienso? Y bueno, yo entendí cuando tuve la lección que significa cortar, no partir. Dije, ¿cómo partes el cabello? O sea, vamos a ver qué dice el Google Traductor. Part, oh, escribió muy rápido. Separar el cabello, sí dice así, separar el cabello. Si buscamos una imagen. ¿Qué es esto? Ah, no, bueno. Es que quiero ver qué significa exactamente eso de cómo que partir el cambio. Ah, dice paint, ¿no? Pues tengo entendido que es cortar. Sí, cortar el cabello, no, no. Bueno, es que, ok, dejémoslo en que significa cortar, porque es lo que yo recuerdo de la clase. Entonces, pero aquí la traducción partir, voy a ponerle cortar el cabello. Y yo les confirmo que en la siguiente sesión yo creo que cortar el cuello. Sí, era esto, porque ¿cómo vas a partir? O sea, partir es básicamente dividir, ¿no? Cortar una parte. Entonces, sí, pero no decimos partir en español. Bueno, a ver, sigamos, ¿ok? Hablando de las... Ay, no, solo por una palabrita digo, ¿qué? ¿Cómo? El uso de las palabras es muy importante a veces. Y en la traducción mucho más. Ok, entonces dejémoslo así, cortar el cabello, ¿ok? Después dice, en cuanto al cuerpo, recortar las uñas, afeitar el vello púbico, la circuncisión y depilar bajo el brazo y lavarse con agua después de el llamado a la naturaleza. Todas estas cosas son cosas que fueron pruebas para Ibrahim. Y en aquel entonces debieron de haber sido más difíciles. La profesora mencionó en su clase que muy seguramente esto fue más difícil porque, bueno, en aquella época pues no existían corta uñas, no existían, ¿no? Shampoo y jabón. Creo que no. Bueno, aquí no dice lavar, sí, pero con agua nada más, ¿no? También, y de hecho también en la actualidad también solo puedes lavar con agua, ¿sabes? Después de ir al baño y ya está. Eh, Igual ya echarle jabón, eso ya sería algo extra. Pero bueno, Alá dice también lo probó con varias dificultades y situaciones en la vida que fueron intensas sobre su nafs. Por ejemplo, cuando a Alá
o bueno, cuando su pueblo lo echó al fuego, ¿sí? Entonces él no, no puso resistencia y e incluso hay un hadiz que menciona que el ángel Gabriel le preguntó que si necesitaba ayuda pues que le ayudara. Y él contestó que Allah, hasbi Allah, me basta con Allah. O sea, ayuda de ti, no, gracias, ¿no? Solo Allah me va a ayudar. Entonces, a ese nivel de compromiso y de fe y de confianza en Allah subhanahu wa ta'ala llegó Ibrahim, ¿sí? Abraham. Entonces fue probado con esto del fuego. También tuvo que llevar a su esposa e hijos al desierto y dejarlos ahí, ¿sí? Y también otra prueba fue cuando Allah subhanahu wa ta'ala le pidió sacrificar a su hijo, que al final no lo hizo, sacrificó a un animalito, ¿verdad? Este, no recuerdo qué animal fue, pero ya lo había dicho en la sesión pasada, que no me acuerdo qué animal era y lo iba a averiguar. Si alguien puede escribir en los comentarios qué animal fue, me dice, o igual si yo recuerdo y lo averiguo, ya se los digo. Este, y entonces, pues hizo todo esto y cumplió con cada una de las pruebas. Y entonces es un ejemplo, ¿no? A seguir. Debemos seguir todas las reglas que están en la religión. No nada más, ay, bueno, pues solo voy a rezar, pero no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, o solo voy a, no sé, hacer Ramadán, pero no rezo nunca, o, ¿saben? Esto no. Eh, entonces, Ibrahim es un ejemplo, un modelo a seguir. Después en el versículo 125 voy a leer solo en español, dice, y recuerden cuando hice de la casa, la Kaaba, un lugar de reunión y refugio para la gente. Oh creyentes, tomen el sitial de Abraham como lugar de oración, y cuando indiqué a Abraham e Ismael, purifiquen mi casa para quienes vengan a hacer el rito de la circunvalación y el retiro espiritual, y los que se inclinen y prosternen durante su oración. Aquí Allah menciona, ¿sí? Que Allah honró a Abraham al darle la misión de construir la Kaaba y cuidar de ella. Y aquí a lo que se refiere con el sitial de Abraham es que cuando él estaba construyendo la Kaaba, se quedaron, o sea, usaba una piedra para poder llegar a la parte más alta, o sea, para tener más altura, y en esta piedra, quedaron grabadas las marcas de sus pies. Y todavía existe hasta la fecha esta piedra, pero ya no está cerca. Cuando Abraham terminó de construir la casa, puso la piedra al lado de la pared de la cava y se le ordenó que rezara al lado de la piedra cuando terminara de hacer tawaf, ¿sí? Entonces él hacía la circunvalación, hacía alrededor de la cava y después rezaba al lado de la piedra. Pero ya después se movió de lugar, ¿sí? Para poder facilitar el tawaf y que pudiera hacerse más fácilmente. Tawaf significa dar vueltas, ¿ok? Es circunvalar para aquellos que no conozcan eh, de esta actividad, ¿sí? Este ritual islámico, cuando vamos a visitar a la Meca, ¿sí? Que se debe de hacer al menos una vez en la vida. eh, para los que tienen la solvencia económica. Es un ritual islámico, sí, que es obligatorio en el Hajj y también se hace en la Umrah, sí, la peregrinación mayor y la peregrinación menor. Y consiste en dar 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, sí, alrededor de la Kaaba es esto, así. La Kaaba es la casa sagrada en la Meca, sí, este cuadrito que está aquí está en la imagen, precisamente porque en el versículo se hace mención de eso, entonces ahí lo puse yo. Em, ok, y este acto, sí, de circunvalar simboliza la dedicación espiritual, la unidad, la sumisión a Allah y la conexión, sí, del creyente con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, pues es una bendición que tenemos este lugar para hacer peregrinación, que es uno de nuestros rituales, ¿no? En la religión.
Es una obligación para quien pueda hacerlo una vez en la vida y fue un gran honor para Abraham, sí, haberlo construido y junto con su hijo Ismael y haber rezado ahí y también hacerse cargo de su cuidado, sí, después de haberse construido. Imagínense cuánta bendición, o sea, cuánta recompensa tiene Abraham e Ismael, sí, con cada persona que va y hace eh, su adoración, ¿no? A este lugar. Muchas, muchas, muchas bendiciones para ellos, ¿no? Mucha recompensa. Después en el versículo 126 dice, y recuerden cuando Abraham dijo, Señor mío, haz de esta ciudad, la Meca, un lugar seguro y beneficia con frutos a los pobladores que creen en Dios y en el día del juicio final. Dijo Dios, pero al que rechace la verdad, lo dejaré disfrutar por un tiempo y después lo conduciré al castigo del fuego. Qué pésimo destino. Eh, Alá aquí dice que Abraham sí le hizo una súplica, le pidió hacer de la Meca un lugar seguro donde tuvieran provisión, ¿sí? Sus habitantes que fueran creyentes. Alá respondió a la súplica diciendo que dejaría no solo que los creyentes, sino también los que rechazan la verdad, los incrédulos, fueran de aquellos que tuvieran un disfrute temporal en la dunya, ¿ok? Pero después a los que no creyeran, ¿sí? Los conduciría al castigo del fuego, ¿no? Y qué pésimo destino es ese. Entonces, aquí podemos aprender que la Meca es un lugar sagrado, ¿sí? Que es un lugar que tiene bendición gracias a la súplica que hizo Ibrahim, pero también que aunque tú estés ahí y que vivas, ¿no? En este lugar, cerca, o incluso si naces ahí y tú vives ahí, de todas formas, nada puede garantizarte el paraíso. Así como mencioné en un versículo anterior, que tener padres piadosos tampoco te garantiza el paraíso, porque cada quien es dueño y responsable de sus obras. Así también, no importa en qué lugar hayas nacido, aun si hayas sido la Meca y que vivas ahí, o que vayas a irte a vivir aquí a este lugar, de todas formas, esto no es garantía de que tú irás al paraíso, ¿sí? O como vimos también en otro versículo anterior, no recuerdo si fue en esta lección o no, que creo que fue digo, la lección anterior, donde se dice que los judíos y los cristianos dijeron que no entrará al paraíso a la persona que no acepte, ¿no? La religión, o sea, el judaísmo o el cristianismo. Y Allah después aclara y dice, no, más bien es quien haya creído, sí, en Dios, únicamente en Dios, y que haya hecho buenas obras, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que te garantiza el paraíso. Eh, y claro, también incluso porque como somos seres humanos y nos equivocamos, cometemos errores, cometemos pecados, nos pecamos, ¿sí? Nos equivocamos. em, Tampoco hay que darnos mucho crédito de que, bueno, porque yo rezo y porque yo ayuno y todo esto, entonces ya yo estoy haciéndole un favor a Dios, entonces al final yo merezco y tengo que, o sea, por lógica, ganarme el paraíso. No, no es como que te esté dando sí es una recompensa en el sentido de que va a ser consecuencia, sí, por lo que has hecho, pero también... ah, nunca hay que tomar en cuenta que nunca, 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 nunca podremos recompensar o pagar todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala hace por nosotros y que nos da. O sea, nunca va a ser, nunca podremos llegar a ese nivel de darle a Allah a cambio de lo que nos da algo ni siquiera igual, ¿sí? O superior, no, porque Allah es el creador y eso es simplemente, es lógica, ¿no? El creador es quien tiene estas capacidades, estos atributos y la creación, nosotros somos quienes dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros, eh, nuestro propósito es la adoración y eso incluye obviamente hacer buenas obras,
hacer lo que Allah nos ordena, someternos a su voluntad, aceptarlo, rezar, todo esto, ayunar, sí, sí, pero también hay que estar conscientes que al final de cuentas, todas las buenas obras que tenemos, o sea, gracias a la misericordia de Allah es que tendremos esta recompensa, ¿sí? Entonces, nada puede garantizarnos el paraíso, ¿sí? Ni tener buenos padres, ni vivir en cierto lugar, ni nuestra riqueza, ni nuestro linaje, am, ¿sí? Incluso nuestra religión tampoco es como, ya soy, ¿no? De tal religión, o ya estoy en el Islam, ¿no? Si ya aceptas que el Islam es la religión verdadera, ni siquiera esto puede garantizarte el paraíso, sino la fe en tu corazón y tus buenas obras. Por eso hay que intentar tener, ¿sí? Eh, y que Dios nos facilite eh, tener el corazón limpio, ¿sí? Tener un corazón bueno, piadoso, ¿sí? Que tenga temor y amor por Allah, porque al final el corazón es lo que Allah subhanahu wa ta'ala va a ver, ¿sí? No, porque todo lo demás, o sea, es más, todo viene de Allah, hasta la guía viene de Allah. Entonces, si Allah te facilita hacer el bien y hacer algo, entender y comprender que el Corán es el camino que tú tienes que hacer tal o tal cosa, es por Allah, pero también Allah decide conforme ve tu voluntad, tu interés, y no sé qué más. O sea, yo no soy Dios para decir exactamente qué es lo que Él ve, solo Dios sabe muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no puedo explicar exactamente qué es lo que Allah ah, cómo es que Allah decide, ¿sí? A quién guía y a quién no. Pero lo que sabemos es que, porque Allah así lo dice, que quien crea en Dios, ¿sí? En un único Dios, y quien obre bien, irá al paraíso. Entonces, esa es la esperanza y esa es la promesa. Entonces, por lo tanto, por eso nos esforzamos, a pesar de que ya sabemos que, pues, por más que hagamos, no vamos a poder, digamos, dar a Allah subhanahu wa ta'ala lo que Él nos da, ¿sí? De que también somos imperfectos y nos equivocamos, ya sea por ignorancia, ya sea por seguir nuestros deseos, somos débiles, etcétera. Entonces, pues nos equivocamos y tenemos que entonces recurrir a Allah para que nos perdone. Y precisamente, o sea, equivocarse y después regresar con Allah subhanahu wa ta'ala es adoración, ¿saben? Hay gente que dice, no, pues si cometes pecados, entonces ya tú no eres creyente, tú no, pues ya no eres digno, ¿no? De nada, ni en esta dunya, ni en el paraíso, ni nada, y entonces se ponen muy intensos y estrictos y, no, no, esto no es así. O sea, porque ya Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe, como en el versículo que les mencioné, que dice, no me sé el número exacto, ni me acuerdo en qué capítulo está, pero yo sé, ¿ok? Yo sé que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en una parte del Corán que si eliminara, ¿sí? A la creación por sus pecados, ¿sí? Entonces no dejaría la tierra con ninguno de con ninguna de sus criaturas, ¿no? Entonces, es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ya sabe que los seres humanos nos equivocamos. Pero, así como dice el profeta Muhammad, mencionó en un hadiz, el mejor de los pecadores es aquel que se arrepiente, aquel que vuelve en arrepentimiento, aquel que regresa y que va, ¿con quién? Con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Ok, entonces, bueno, que Dios nos facilite. Aquí hay un hadiz que dice, Alá ha hecho de esta ciudad un santuario desde el día en que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, es un santuario por decreto de Allah hasta el día de la resurrección. Luchar en él no era legal para nadie antes que yo y fue legalizado para mí solo durante 1 hora al día. Por lo tanto, es un santuario por decreto de Allah hasta el día de la resurrección. Sus arbustos espinosos no deben ser cortados, su casa no debe ser perseguida, ni recoger algo que se ha caído excepto por alguien que lo anuncie públicamente. Sus árboles no deberán ser cortados.
dijo Alabás, oh mensajero de Alá, excepto el Izquir, porque es usado por orfebres y para nuestras tumbas. El profeta agregó, excepto el Izquir, que es la hierba de limón o el lemongrass, se dice en inglés. Ok, entonces, ese es un hadith que está en Sahih al-Bukhari 3189 y abajo está la versión en árabe, por si alguien quiere practicar la lectura y la comprensión ahí palabra por palabra, o si ya está estudiando árabe, o quiere simplemente darse una idea más o menos de, ok, aquí está un hadith, voy a ver qué tanto puedo comprender del hadith. Este, ok. Eh, es pues un hadith, ¿no? Que tiene relación con el versículo anterior de cómo es que eh, Allah lo ha hecho un lugar sagrado, un santuario, un lugar con bendición, ¿sí? Desde el día en que creó los cielos y la tierra, ya estaba decretado que así fuera. Eh, Ibrahim suplicó, ¿sí? Que, que fuera una ciudad, ¿no? Segura y con frutos. Y bueno, se cumplió, sí, la súplica. Después en el versículo 127 dice, y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron, oh Señor, acepta nuestra obra, tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Eh, es increíble, ¿no? Bueno, si nos ponemos a reflexionar en lo que acabamos de leer, de los versículos anteriores, que dice que Ibrahim cumplió todas las instrucciones, todas las pruebas que Allah le dio, las hizo, eh, y también tuvo el honor, ¿no? De hacer este lugar, o sea, de construir, ¿sí? La Kaaba. Y no solo cumplió las órdenes, sino que además también lo hacía con humildad, ¿sí? E incluso suplicaba que sus obras fueran aceptadas. O sea, y aquí está el ejemplo claro, que Abraham e Ismael, ¿sí? Cuando levantaron los cimientos, dijeron, suplicaron, Señor, acepta nuestra obra. Oh, Señor, acepta nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe, ¿no? Entonces, la súplica y también atribuyendo, hablándole a Allah, sí, con palabras, con sus nombres, con sus atributos, ¿ok? En el versículo 128 después dice, Señor nuestro, haz que nosotros nos entreguemos a tu voluntad y que nuestra descendencia también lo haga como una nación de musulmanes. Enséñanos nuestros ritos para la peregrinación y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el indulgente, el misericordioso. Aquí es una continuación de la súplica y donde también le piden a Allah que acepte sus obras en la primera parte y que también hiciera de ellos eh, pues criaturas sometidas a su voluntad y no solo ellos, sino también su descendencia y que les enseñara, ¿sí? A pues cómo hacer o sea, los ritos, lo que se tenía que hacer para la peregrinación y que aceptaran su arrepentimiento, ¿no? Y al final también dicen, tú eres el indulgente, el misericordioso, usando los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ya bueno, en la última aleya dice, Señor nuestro, y es otra parte más de la súplica, dice, a surgir de entre nuestra descendencia un mensajero que les recite tus palabras y les enseñe el libro y la sabiduría y los purifique. Tú eres el poderoso, el sabio. También pidieron entonces en la primera parte de la súplica que aceptara sus obras, en la segunda parte que los hiciera musulmanes y que también hiciera su descendencia musulmana, o sea, sometida a la voluntad de Allah, que les enseñara sus ritos de peregrinación y aceptara su arrepentimiento. Y ya en la última parte de la súplica, aquí dice que le piden, ¿no? Que hiciera surgir de entre su descendencia un mensajero que les recite tus palabras y les enseñe el libro de la sabiduría y los purifique. Y al final también usan, ¿no? Los atributos de Allah, el poderoso, el sabio. Entonces, aquí sobre este versículo, sí, cuando el profeta Muhammad se le preguntó sobre cómo comenzó su profecía, su misión de profeta, él respondió que fue en respuesta a la súplica de Ibrahim, de Abraham. Y aquí está, ¿no? De cómo es que pidieron, sí, Abraham e Ismael que
llegara un profeta, ¿sí? De su descendencia. Entonces, este, pues es maravilloso, ¿no? Ver cómo es que Allah Subhanahu wa Ta'ala responde las súplicas. eh, Le respondió la súplica a Ibrahim de que fuera la Meca un lugar seguro, ¿sí? Y con provisión, con frutos. También, sí, eh, que aceptara su obra, ¿no? De la construcción de la Kaaba, que lo hiciera a él y a su hijo, sí, o bueno, los dos suplicaron que los hiciera musulmanes, ¿no? Y que su descendencia fuera musulmana y que surgiera, ¿no? Que les enseñara los ritos de la peregrinación y también que surgiera un mensajero y este mensajero es el profeta Muhammad, paz y bendiciones a él. Y bueno, también dentro de esta súplica, con, o sea, tres diferentes versículos, pero es una misma súplica que hizo Abraham e Ismael, este, que hicieron Abraham e Ismael, podemos también am, aprender, ¿sí? O tomar como lección que al suplicar podemos usar los atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala y que esto es muy bueno hacerlo porque así lo hicieron ellos y, y también es una forma dulce, ¿no? Y como parte de los modales o una manera muy hermosa, ¿sí? De hablarle a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Incluso cuando, es más, podemos para poder entender mejor esto de por qué es importante usar los atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala al suplicar, eh, poniendo un ejemplo, ¿no? De en la vida diaria, cuando alguien te habla y te dice, oye, tú, a ver, no sé, checa tu correo, ¿no? Entonces, o checa tu teléfono, o mira, lee tal cosa, o a ver, abre el refri, o sea, no sé, o que te diga algo que, oye, ¿viste el clima hoy? O sea, pero si te dice nada más así, oye, o tú, así, pues no es lo mismo, ¿verdad? A que si llega alguien y te dice por tu nombre, o incluso que te llegue a decir, ay, tú que eres tan buena, tú que todo lo sabes, ay, que tú todo, ¿sabes? Que a veces así entre los seres humanos para pues llevarnos bien, para mantener la cordialidad. Solemos decir, hay una frase que dice, tú que todo lo sabes y si no te lo inventas, ¿no? Bueno, eso obviamente con Allah no aplica porque Allah sabe todo, entonces y él no se va a inventar nada, ¿verdad? Pero, o sea, es como o sea, quiero decir, entre los seres humanos llegamos y decimos estas frases así eh, como para intentar agradar, ¿sí? A la otra persona, que nuestras palabras sean tomadas em, con amabilidad, o sea, que sean bien recibidas, ¿no? A veces, bueno, porque estamos buscando un favor, ¿no? A cambio, pero cuando los hijos, ¿no? Le dicen a sus padres, ay, mi mami hermosa, mi papá, ¿no? Tan generoso, ¿no? Así, o sea, tú que eres tan bueno y pues así, pues algo así más o menos, pero en el caso de Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, pues no es, digamos, lo mismo porque en el caso de Allah, sí necesitamos de Él, ¿no? Y sí, o sea, nuestra necesidad es auténtica. Hay gente que de hecho, bueno, solo recurre a Allah cuando lo necesita, ¿no? Y entonces como que, ya me acordé que existe Allah o estoy pasando por una situación muy difícil y bueno, es como un poquito, pues no es lo ideal, ¿no? O sea, tenemos que siempre estar en comunicación con Allah. Eh, es como de mal gusto, ¿no? Solamente hablarle a alguien cuando lo necesitas y ya. Y, o sea, nosotros necesitamos a Allah siempre, 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 pero no nos damos cuenta a veces cuando ya tenemos pues muchas bendiciones y solemos a veces olvidar. También por eso Allah Subhanahu wa Ta'ala a veces quita, ¿sí? Lo que tenemos para que entonces recordemos, ¿no? Lo recordemos y le supliquemos y entonces es como, bueno, algo así. Eh, o sea, bueno, no algo así. Es que no es lo mismo con Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero quiero decir que más o menos es lo que
o sea, para que podamos entender un poco más, ¿no? Sobre cómo hablar y suplicarle a Allah, pues imaginarnos, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú cuando alguien te pide algo, cuando alguien te busca, te habla, ¿no? Y también, pues, ¿no? O sea, Allah es perfecto, obviamente, incluso cuando alguien lo busca simplemente porque, pues, mira, porque tiene esa necesidad y solo porque por la desgracia, por lo que sé que está pasando, este, la prueba que tiene, pues solo por eso lo busca. Aún así, Allah Subhanahu wa Ta'ala es muy dulce y él escucha y él responde las súplicas. E incluso responde las súplicas de los que no creen, que también a veces pasa, ¿no? Que hay gente que no cree y que dice, ay, Dios mío, que, o sea, se le sale, ¿no? Y también él escucha todo y él responde todo. A veces no tenemos la respuesta inmediata, pero eso no quiere decir que no escuche y que no sea respondida en el momento en que sea mejor para nosotros. La súplica ya sabemos que si no, o sea, puede ser respondida de tres formas diferentes. Allah nos da lo que queremos, Allah lo pospone para el día del juicio o Allah no lo da porque todavía no es el momento, ¿no? Correcto. Entonces, lo está, digamos que posponiendo hasta que entonces ya sea el momento adecuado. Entonces, ninguna súplica es desperdiciada, ¿sí? Y lo que quiero dar a entender es que si usamos los atributos de Allah, pues es mucho mejor, ¿sí? Porque Allah siempre va a escuchar y responder las súplicas de todas sus criaturas, pero cuando usamos palabras dulces y amables, pues nuestra súplica es superior, es lo que quiero dar a entender, ¿ok? Entonces, bueno, es parte de la etiqueta, ¿no? De las súplicas. De hecho, hay un libro que se llama Bellas Súplicas. Está escrito por el Sheikh Ibn Taymiyyah. Una vez lo leí y en la parte que, a ver, ahorita aquí lo agarré porque aquí lo tengo, gracias a Dios, a la mano. Eh, Hay un capítulo que dice conceptos básicos. Luego dice el siguiente capítulo, condiciones previas para la aceptación de las súplicas. Y luego dice, etiqueta de las súplicas, es el tercer capítulo. Entonces, una de las etiquetas de la súplica, aquí está mencionado en este libro. De hecho, de las 11 etiquetas de la súplica que están mencionadas en el tercer capítulo de este libro que se titula Bellas Súplicas, em, dice, se llama utilizar los nombres y atributos propios de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque como les digo, es mejor que tú pidas y te acerques a alguien con amabilidad, con dulces palabras, a que nada más lo hagas así, ¿no? Por desesperación o gritando, exigiendo, ¿saben? Pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos esta lección el día de hoy. Bueno, aquí esta última diapositiva, porque dice que, bueno, la súplica que hizo Ibrahim e Ismael de que llegara un mensajero, ¿sí? A Rasul, eh, que hiciera esto, ¿no? Que recitara sus palabras, les enseñara el libro y la sabiduría y los purifique. Todo esto está aquí, digamos, estos puntos son las tareas que tiene un rasul, un mensajero. El trabajo de un rasul, un mensajero, pues consiste en recitar los versículos, tilagua, ¿sí? La recitación, y también enseñar la comprensión del libro, que sería el tafsir, ¿sí? Que básicamente, o sea, en general siempre Tilagua, como ya vimos en la diapositiva anterior, que el Tilagua ay, Tilagua es de tres tipos, ¿sí? Ese es digamos, el trabajo del mensajero. Recitar en estos tres niveles, básicamente. Obviamente leer en voz alta la recitación con que suene bien, ¿no? Con las palabras correctas. Eh, También recitar, entendiendo y explicando, en este caso, las palabras de Allah. Y también enseñar cómo seguir las órdenes, ¿no? Entonces, o tiene relación, ¿no? La recita, o sea, esto, lo que vimos
de los tres tipos de recitación con el trabajo de un mensajero, porque básicamente es eso, dar el mensaje y tienes que decirlo en voz alta a la gente y también hacer que comprendan, ¿sí? Y enseñar la hikmah detrás de las órdenes, ¿no? Esto lo podemos entender en los hadices. Este, los hadices son los relatos, ¿no? De lo que dijo o hizo el profeta, ¿no? Entonces estos relatos nos hablan, nos dan información, qué detalles, vaya, de la vida del profeta, de la situación, del contexto en que fue revelado el Corán, sí, de la sociedad, como estaba en ese momento, la sociedad árabe, ¿no? La comunidad árabe en Meca, en el momento que se reveló el Corán. Entonces, los hadices nos ayudan bastante también a entender por qué o cómo fue que se reveló tal haya o cómo aplicar ciertas, cómo entender ciertas cosas y entonces cómo aplicarlo, ¿no? O sea, la sabiduría de porque una cosa, y eso es muy importante entender, una cosa es el conocimiento y otra cosa es sabiduría. Entonces tú puedes ser inteligente y conocer, saber muchas cosas, pero el, sa- eh, el, el, el saber cómo usar ese conocimiento, o sea, es otro nivel de conocimiento, ¿no? Es como el conocimiento arriba del conocimiento. Cuando tú eres sabio, cuando tienes, digamos, el conocimiento de cómo usar el conocimiento, a eso se le llama la sabiduría, ¿no? Entonces, la hikmah, sí, Allah no solamente le da palabras a los mensajeros, sino que también les da la comprensión y sabiduría, ¿sí? De cómo entonces aplicar esas palabras, esas órdenes de Allah. Y por último, tasquía, akhlaq, modales, ¿no? Enseñar a la gente cómo purificarse, cómo conducirse, ¿no? Cómo hablar, cómo vestir, cómo comportarse con las otras personas, etcétera. Todo esto es lo que hace un rasul. De hecho, aquí también dice que los purifique, ¿no? Su súplica incluye también eso de que queremos que este mensajero que les ayude, que les enseñe, les recite tus palabras, les enseñe el libro, la sabiduría también porque de nada sirve que te sepas el libro de memoria si no sabes cómo aplicar, ¿verdad? Cómo aplicar el conocimiento es un conocimiento que la verdad no todos tienen. Y la purificación, ¿no? Que los purifique. Y eso sería todo entonces por hoy. Sí, hacemos la súplica para terminar esta sesión el día de hoy. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, la shahadu an la ilaha illa anta, la astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.